puedes ayudar y acompañar a tus hijos a adaptarse en este momento de cambios que estáis viviendo como familia. En el vídeo de hoy te contamos con detalle cómo puedes hacerlo. Somos Rocío y Miguel Ángel de Creada. Te ayudamos a cuidar de ti y de tus peques en el proceso de separación o divorcio. Bueno, Rocío, hoy queremos hablar del proceso, ¿no?, de adaptación, eso que siempre queremos cuando nos encontramos en la realidad, ¿no?, de ser padres separados, y es sobre todo queremos cuidar de nuestros hijos y lo que queremos es que de alguna manera no hacerles daño y que se puedan adaptar con facilidad, si es que eso existe, a este proceso. ¿Por dónde empezamos? Porque en la cabeza, cuando nos encontramos en esa situación, es como una efervescencia de 1000 cosas que atender, de 1000 cosas que hacer, y esa es una de las mayores preocupaciones. Entonces, ¿qué podemos decir para saber por dónde empezar con todo esto? Bueno, pues como nos suele pasar a ti y a mí, ¿no?, y a todo el equipo de Creada, todo movimiento empieza hacia adentro. Tenemos una tendencia en nuestra sociedad a creer que hay que hacer hacia afuera, y todo es un pensamiento hacia afuera, y primero es la atención hacia adentro para revisar, reflexionar acerca desde dónde estoy viviendo yo este proceso, para tener claridad en lo que les voy a transmitir a mis hijos. Porque si yo lo vivo desde un lugar de esto es lo peor que le puedo hacer, con una carga de culpa inmensa, difícilmente le voy a poder transmitir eso que queremos, que es que estén bien. Entonces, para eso primero habrá que ocuparse de cada persona, ir transitando el duelo, ir elaborándolo. La tristeza va a estar, el enfado puede estar, el miedo, la inseguridad, vale, pero que no sea eso la guía, que la guía tenga que ver más con la serenidad, esté lo más cerca posible. De alguna manera es como que las emociones es como una energía, ¿no?, que se transmite y al fin y al cabo es contagiosa. A mí me gusta decir muchas veces que de alguna manera se habla ahora mucho, ¿no?, de gestionar las emociones, incluso de controlarlas, cuando en realidad me gusta usar la metáfora de que es como si fuera el tablero, ¿no?, el salpicadero de un coche o de un avión, en el que hay pilotos que nos van indicando qué está sucediendo. Y las emociones, de algún modo, aunque a veces no sean agradables, una luz roja nunca es algo agradable, pero al fin y al cabo no es el problema la emoción, sino que lo que suscita es lo que hay debajo, la información que nos viene a traer, y eso es lo que debemos atender, ¿no? ¿Cuáles son ese tipo de cuestiones, de necesidades que tenemos que tener en consideración para esa adaptación de los hijos en este proceso? Pues irlo haciendo muy poquito a poco, porque como tú dices, las emociones son... Yo no soy amiga de la palabra ni control ni gestión. Claro, no hay que gestionar las emociones, hay que transitarlas, y que nuestros hijos en el proceso de adaptación se muestren tristes, enfadados, incómodos, nostálgicos, no es malo. Entonces, lo primero es desmontar la idea de que esto es algo malo. ¿Cómo se desmonta? Un ejemplo que a mí me gusta poner siempre, ¿no?, y que hemos hablado muchas veces. Es la historia de una pareja joven. Para ella es muy importante su carrera profesional, para él también, y ella la ha tenido en pausa en el tiempo de crianza. La ha tenido no en 100% pausa, pero ha ralentizado su crecimiento profesional. Y en un momento que los hijos ya no son tan pequeños, ya no son bebés, ella recibe una oferta de promoción en la empresa para hacer algo que es su sueño. Y ellos viven en Madrid, una pareja joven con un hijo, una hija, y la oferta de promoción es: tienen que ir a Holanda. Entonces toda la familia tiene que viajar a Holanda y estar allí al menos por 3 años. Entonces, claro, esa es una decisión que se tiran 6 meses, no es una muy políticamente correcta la expresión, pero están 6 meses reflexionando acerca de sí o no. Deciden finalmente que sí, poniendo sobre la mesa a la pareja todos los pros y los contras que va a tener, o que creen que va a tener para la familia y para cada miembro individual. Deciden que se van a Holanda. ¿Qué pasa con estos críos? Pues que estos críos van a tenerse que adaptar a un lugar nuevo, que no es solo una casa nueva, es una población nueva, con una cultura nueva,
con un lenguaje nuevo, una gastronomía nueva, amistades nuevas, familiares a distancia, cole con un sistema diferente, o sea, todo es muy nuevo. Un nuevo universo. Es como viajar a otro planeta para ellos. Y eso emocionalmente requiere una atención y un cuidado. Sin embargo, tienen la suerte esta familia de no portar con la carga que tu familia y la nuestra porta, que es pensar que eso es malo. ¿Por qué? Porque todo cambio que conlleva a partir de un proceso de separación se juzga como algo negativo, algo traumático, algo hiriente. Es como que ya partimos de -100. Y entonces tenemos que hacer de -100 a 0 y de 0 en adelante. Como subir de categoría, cambiar de división, efectivamente, ¿no? En un símil deportivo a lo mejor. En esta familia, pues parten del 0. Y es como de 0, venga, vamos a hacer el proceso de adaptación, que va a ser delicado, que requiere atención, pero partimos de la base de que es para el bien de la familia. Mientras que cuando un proceso de separación partimos de la base de que es algo malo para la familia, cuando es todo lo contrario. Si nos separamos es precisamente porque lo que hay como familia es un perjuicio que no queremos. Entonces, lo primero, antes que empezar con la parte práctica, es entender que hay que restarle melodrama al proceso de separación, porque si no le restamos ese melodrama, lo vamos a vivir con esa angustia que nuestros hijos, por mucho que llevemos a cabo cada cosita y cada detalle que ahora vamos a comentar, ahí está la energía chunga. Claro. Ahí, de hecho, muchas veces cuando comentamos que lo suyo es no plantearnos recorrer todo el camino, ¿no? Como se dicen, lo importante no es llegar a Ítaca, que llegaremos o no, sino recorrer el camino, ¿no? Y probablemente irlo haciendo paso a paso. De hecho, nosotros en Creada utilizamos una metáfora para ello, que es la de la escalera. ¿Puedes explicarlo un poco? Sí, porque no es lo mismo pretender subir una escalera escalón a escalón, peldaño a peldaño, peldaño a peldaño, que subirla cada 3 o cada 5 escalones. En ese momento, subir 3 escalones o 5 en el tirón nos va a suponer mucho más esfuerzo, un coste mayor y una probabilidad, un riesgo mayor de caernos y hacernos daño. Mientras que si vamos de peldaño a peldaño, llegaremos y vamos a llegar con mucho menos coste físico y emocional. Entonces se trata de que el proceso de separación sea así. ¿Y cómo hacerlo? Que es la gran pregunta. Bueno, aquí hay que tener en cuenta las casuísticas de cada familia, porque cada una parte de un lugar distinto. Claro. Entonces vamos a hacer como una escalera con peldaños muy cortitos para que cada familia coja lo que le sirva, porque claro, no todo para va a cada ser uno personalizado. No es lo mismo separarse con 25 con 30 que con 45 50. No es lo mismo tener hijos pequeños que hijos adolescentes. No es igual. ¿Y cómo podríamos ir recorriendo cada uno de esos peldaños? El primer peldaño, que hay familias que nos llegan a Creada que ya lo tienen hecho, es una vez que ya se lo hemos comunicado a los peques, que si no has visto el vídeo de cómo comunicárselo, ve para atrás y verlo antes, porque si no este vídeo se queda cojo. Lo primero es, una vez que se lo hemos dicho, para materializar el primer cambio que les ayude a ver de una forma concreta esto que me acaban de decir mis papis, tiene que ver con dormir en habitaciones separadas. Hay casas en las que no es posible porque no hay más habitaciones, hay familias que vienen y ya dicen, no, es que ya llevamos 2 años o 6 meses durmiendo en habitaciones separadas. Bueno, para las personas a las que les es viable, dormir en habitaciones separadas para ir dando visibilidad de tierra, ir dando un lenguaje simbólico, visual, de que estamos ya en otro lugar como pareja. Una vez que ya podemos dormir en habitaciones separadas, o si ya lo hacíamos, nos vamos al siguiente peldaño, que tiene que ver con, habiendo habido antes una reflexión conjunta, ver la logística del día a día para tratar de cada uno empezar a hacerse cargo de tiempos diferentes. Lo que vamos a buscar es, si va a haber un momento en el que nos organicemos de X manera y tú estés con los críos X tiempo y yo X, o más bien los críos estén X tiempo contigo y X conmigo para que el foco siempre esté puesto en los niños, vamos a ir haciéndolo progresivo. ¿Cómo? Hay 2 formas. El peldaño siguiente, después de haber dormido en habitaciones separadas, es que la organización de las tardes o de los días completos, si no van a escuela, como cada uno vamos a hacerlo para que cada uno esté más tiempo.
La mayoría de veces se comparten las cenas. Si el ambiente en la familia lo permite, es muy bueno que mientras empezamos a repartirnos los tiempos de cuidado, la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos, más en ti X días y más en mí X días, ir compartiendo, mantener las cenas, porque es la forma de darle coherencia al mensaje que en el vídeo de cómo comunicar la noticia a los hijos hemos comentado de que le estamos diciendo dejamos de ser pareja y seguimos siendo familia. Pues si vamos manteniendo la cena mientras vamos incorporando esos cambios, es una forma de hacerles sentir el concepto de familia y darles seguridad. Siguiente peldaño, en tercero, los fines de semana. Empezar, pero claro, todo esto es, hacemos uno, lo dejamos instaurado unos días. Y con la personalización de cada familia. Claro, no todos a la vez, porque entonces no estamos... Ni todo el mundo tiene que pasar exactamente los mismos procesos. Efectivamente. Entonces, el tercer peldaño, así suavecito de la teoría, que después cada cual tiene que aplicarla a su realidad, tiene que ver con los fines de semana. Si vamos a hacer fines de semana alternos, pues empezar a instaurarlo. Oye, que los fines de semana no van a ser completos, o no podemos organizarlo todavía completos, pues al menos desde el sábado por la mañana hasta el domingo por la tarde, para que los peques, en el contexto de que se mantiene la vivienda familiar, de que seguimos compartiendo mucho tiempo en familia, vayan haciéndose al estar o con mamá o con papá. De esa forma van familiarizándose con la añoranza, con estar con uno de los dos, mientras el hogar que ha sido hasta ahora va ejerciendo esa función de contención y les va dando seguridad. Y hay una transformación al fin y al cabo. También hay herramientas, ¿no? Recursos que de eso somos muy, muy aficionados, todos los papás, de, oye, dame, ¿qué cosas puedo hacer para facilitar esta adaptación? ¿Qué cosas les podremos decir? Bueno, recursos nosotros tenemos muchos, así de forma genérica. ¿No? Como grupos de recursos. Uno tiene que ver muy importante con el calendario. O sea, de verdad, necesitamos adaptar el lenguaje. Nuestros peques, la mayoría, no tienen el pensamiento abstracto desarrollado. Lo empiezan a desarrollar a partir de los 6-7. Pero va a depender de la madurez emocional de cada uno, que lo tengan más o menos. Entonces, hacer calendarios semanales con las 2 semanas tipo que van a vivir. ¿Por qué 2 semanas tipo? Porque entre semanas a lo mejor es igual, pero si el fin de semana están uno con mamá y otro con papá... Sí, adaptándolo al tipo al acuerdo de custodia, ¿no? Y si, por ejemplo, estamos hablando de menores no muy peques, a lo mejor hay un periodo de adaptación que va cambiando, a lo mejor semestral o trimestralmente y demás. Entonces, adaptar ese calendario, obviamente, siempre al caso concreto, ¿no? De cada familia. Por ejemplo, yo recuerdo en mi caso, yo efectivamente cogí 2 semanas por el tipo de custodia que tenía, que era donde se veía el cambio, pero acompaño ahora actualmente una familia que incluso como van teniendo varios cambios dependiendo de las semanas por un tema de turnos profesionales y demás, lo hacen cada 3. Entonces, con la apertura a adaptarlo a cada familia. Siempre hay que adaptarlo todo, por eso a veces nos es difícil hablar de según qué cuestiones por lo mismo. Pero sí hacer calendarios semanales. No, yo tengo el calendario del mes. Ya es bajar a tierra para que vayan familiarizándose en este proceso de adaptación de que, oye, pues que los lunes estoy siempre con mamá o los martes siempre estoy con papá. Y si además estamos pasando de un molde familiar, de un hogar a 2 hogares, sería conveniente que ese calendario obviamente esté en ambos lugares. Sí, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos control sobre la otra persona y la otra persona querrá hacerlo o no. Entonces, por eso ahí decimos conveniente. Proponemos y ya dejamos que cada cual haga. Ese calendario, lo ideal, bueno, nosotros proponemos, ¿no? En folios apaisados, con 6 líneas para que sea un hueco en vertical por cada día de la semana y que elijan, ¿no? Un color para mamá y otro para papá. De hecho, en nuestro libro tenemos especificados modelos concretos de... No recuerdo si había imágenes de tipo, pero sí explicamos con mucho detalle varios tipos de calendarios que se pueden hacer. En nuestro libro separada, que aprovechamos para decir que está disponible en cualquier librería y también está en formato digital y en audiolibro. Y en plataformas digitales. Entonces, un calendario que visualmente a través de los colores le ayude a materializar esto. Otro recurso muy bueno, que nosotros somos en casa muy fan,
es el tema de los cuentos. Es verdad que no hay muchos que se adapten a la realidad de cada familia, pero existen cuentos. ¿Para qué los cuentos? Nunca para sustituir una conversación, sino para favorecer que se dé, Complementar, ¿no? De para alguna manera. complementar, para que vean esa otra realidad en otro lugar que no es nuestra casa y para favorecer que hagan preguntas y que se generen conversaciones. Tendemos a agobiar a nuestros hijos somos madres interrogatorias o padres interrogadores, que no paramos de, ¿estás bien? Y te sientes triste, ¿y cómo lo llevas? No, vamos a hacerlo en su lenguaje, a través del juego, De las imágenes, ¿no? Al final el cuento es una forma de poner en algo tangible cuestiones que pertenecen al pensamiento más o menos abstracto, y además nos ayuda a crear una narrativa común utilizando las mismas metáforas, las mismas imágenes y los mismos recursos lingüísticos, lo cual está muy bien. Sí. Porque bueno, está ahí, somos muy fan, por ejemplo, del cuento de Miriam Tirado, del hilo invisible, y habla del ombligo, y eso del ombligo pues lo utilizamos, y como eso hay infinidad de ejemplos, Sí, claro. hay muchos que pueden servir. Hemos hablado de los cambios logísticos, de estos dos recursos que es el calendario y el cuento. Y hay otro que tiene que ver con hacerles el cuento de su historia de vida. Entonces, crearles un cuento que puede partir desde que nacen o desde que papá y mamá son novios o desde que mamá está embarazada, cada familia decide, ¿no? Pero hacerle un cuento con los hitos principales de su vida, donde por cada folio 2, 3 frases nada más, con un dibujo, para ayudarles a integrar el cambio que están viviendo. Se trata de que nos vayamos a lo material, que es el lenguaje, lo tangible que más fácil pueden atender. Y en cualquier caso, cualquiera de estas cosas puede utilizarse también como rito de paso. Claro. Es decir, son los cambios logísticos, son los recursos, y hay algo que es muy importante que en Occidente se nos ha olvidado, que es el valor enorme que tiene, el poder que tiene los rituales, porque van directamente al inconsciente. Nuestro cerebro, el lenguaje que más entiende es el simbólico, y los rituales son símbolos. Entonces podemos hacer la actividad del calendario, que en el libro separado está muy, muy detallado, como un ritual, o podemos inventarnos uno que en el libro viene y que nosotros en sesiones compartimos mucho, ¿no? Pero según la edad, para los adolescentes va a ser de un tipo diferente que para peques de segunda infancia, que para los enanillos de la primera. Y ahora que estás hablando de los rituales, me surge una pregunta que con mucha frecuencia nos hacen, ¿no? Y es, bueno, esto de los rituales, si ya estamos separados y yo hago uno y su padre o su madre hace otro, de aquí me viene la pregunta, ¿no? ¿Y es necesario o es bueno el que sigamos haciendo cosas en conjunto o deberíamos hacerlo? Porque si estamos intentando transmitir la idea de que estamos separados, quizás no sea tan bueno, ¿no? el que hagamos tantas cosas juntos. Bueno, yo aquí distinguiría dos cuestiones. Una que tiene que ver con el ritual. La propuesta inicial desde creada es que el ritual, en la medida en la que la relación entre ambas figuras parentales está exenta de violencias sutiles o no sutiles y de tensión, sí se haga en familia, porque es el rito de paso de ser una familia con un hogar a una familia con dos hogares. Es la idea de que seguimos siendo familia. Eso es. Entonces investimos ese símbolo del peso de la familia. Entonces, sí, hacerlo en familia. Ahora bien, hacer planes juntos o no planes juntos, después, una vez que ya nos hemos separado y que los primeros cambios ya se han hecho, que ya hay dos viviendas, mantener los planes o no. A priori, para nuestros hijos, si la relación entre las figuras parentales lo permite, es un beneficio, es un regalo. Y es algo que les gusta mucho, porque su vida pasa a estar o con uno o con otro, por lo tanto la añoranza es una de las emociones, y esto no es algo malo, no nos echemos la mano a la cabeza. Otra vez, ¿no? A la metáfora de que las emociones lo que hacen es llamarnos la atención sobre otra cuestión. Entonces suelen añorar, no estar con mami o con papi o con la otra mami. En cualquier caso, sí es bueno. Ahora, ¿cuándo no es bueno? Cuando las figuras parentales tienen violencia no es bueno, pero mejor las figuras parentales sí, y al peque les sienta mal.
¿Cuándo podemos ver que le sienta mal? Le sienta mal cuando le confunde. Cuando esta escalera en el proceso de adaptación todavía no se ha terminado y no ha integrado el hecho de que somos una familia con 2 hogares. Si no ha habido esa integración, hacer planes juntos le puede confundir. ¿Cómo sé si a mi hijo le confunde o no? Bueno, es muy sencillo, desde la observación, desde ver cómo se queda las horas o días posteriores a ese encuentro en familia. El cómo se encuentra después, si está más desde la serenidad y la alegría, entonces le aporta beneficios. Si está más desde la inquietud, el nerviosismo, el enfado, la tristeza, entonces no le está sentando bien. Cuando el proceso de adaptación está hecho y la relación entre las figuras parentales lo permite, hacer planes juntos es un beneficio. Cuando esto no está, o por la parte adulta, por la parte infantil, la integración no está, entonces toca esperar o espaciar más esos encuentros, porque a veces que los encuentros son demasiado cercanos. Entonces, desde la escucha con el oído y la escucha con el corazón, desde la conexión y contarnos verdades, no desde el es que yo le quiero dar este ideal a mi hijo. Porque muchas veces le transmitimos un ideal que es personal nuestro y de alguna manera es como una exigencia que estamos trasladando. Bueno, Rocío, ¿nos queda algo en el tintero con respecto a algo que podamos aportar que nos permita también de alguna manera, bueno, como cerrar, ¿no?, todo este tema de la adaptación? Sí, en esa escalera de la progresión, que esto va a depender mucho de la casuística de cada familia, incorporar a los peques en algún momento, va a depender de cada familia en qué momento, ¿no?, en qué peldaño de la escalera, porque depende de otras cuestiones muchas veces ajenas al ámbito emocional de la familia. Y es el tema de irles incorporando en la nueva vivienda. Que no haya un choque de repente estás en la nueva vivienda, que le vayamos hablando, que les vayamos involucrando de una manera u otra. A lo mejor en la búsqueda no, porque la búsqueda puede ser muy larga y se les hace muy pesado, pero en la búsqueda cuando ya estamos a punto de firmar o cuando ya estamos a punto de decidir o cuando estamos entre 2 viviendas, y a partir de ahí irles involucrando desde la aventura. Hay un símil que a mí me gusta poner salvando las distancias porque no tiene nada que ver un escenario con el otro, pero bueno, es un poco el saber que podemos elegir desde dónde queremos hacerles vivir esta situación a nuestros hijos. En La vida es bella, esa gran película, el prota vive una situación tremendamente hostil y dura y elige hacérsela vivir a su hijo desde otro lugar. Entonces, bueno, nosotros tenemos la suerte de que es un contexto totalmente diferente, pero sí que nos quedamos con el desde dónde. Entonces, podemos hacerlo desde la aventura, desde, ay, pues vamos, que la casa está no tiene cuadros, vamos a hacer unos dibujos y compramos unos lienzos y compramos pintura de dedo y con las manos pintamos un cuadro que vamos a colgar en el salón o lo que sea, o les dejamos elegir entre 2 o 3 colores el color de las paredes de su habitación o las cortinas, y les involucrando en ese proceso. Respetando también el momento evolutivo en el que estén y hasta dónde pueden llegar, no me imagino, ¿no?, poniéndolos a cargar paquetes cuando son pequeños y demás, pero bueno, estupendo. Bueno, pues no nos queda nada más en el tintero, ¿no?, que podamos transmitirles sobre el tema de la adaptación. En los peldaños no. A mí sí me gustaría hacer un matiz importante, que es en ese salpicadero del coche, ¿no?, que tú decías de las emociones, y es en la importancia en todo este proceso de validar las emociones que sienten nuestros hijos. ¿Cómo se valida una emoción? ¿Qué quiere decir eso de validar? Validar es tener en cuenta que cuando se expresan emocionalmente no nos están atacando, ni es algo que tenga que ver conmigo como madre a nivel personal, sino que la expresión de su emoción tiene que ver consigo mismo y el momento en el que se encuentra. Y nunca deberíamos censurar una emoción. Podemos corregir un comportamiento, podemos poner un límite ante una falta de conducta disruptiva o lo que sea, pero no la emoción. Entonces es muy importante que pongamos esa distancia, esa perspectiva, que lo que está expresando no tiene que ver conmigo, sino consigo. Y desde ahí es, primero, cuidar a ese niño o niña interior que se despierta, que viene toda la culpa y vienen muchas emociones, cuidarlas y ponerlas a buen recaudo para poder atender esa emoción de nuestro hijo. Y ahí vamos al segundo paso, nuestra hija, que es
decirle con nuestra actitud te veo, que es entiendo que estás enfadado o entiendo que estás triste o entiendo o me parece que a lo mejor estás un poco asustado. A él le validamos y le acompañamos. A veces basta con un abrazo, Sí, con o un te escuchar entiendo. simplemente. Yo creo que una imagen que ayuda mucho a entenderlo es la del iceberg, ¿no? Que habitualmente vemos en la parte superior el comportamiento o en este caso, ¿no? La emoción, pero no es importante solo la emoción, sino la información que nos está trayendo, ¿no? El 80% en esa ley de Pareto, el 80% lo estamos dejando sumergido. Y en la medida en la que acompañemos, vamos a ser más capaces de leer con más claridad, con más nitidez, qué es lo que hay ahí debajo, que es verdaderamente lo que tenemos que Que abordar. atender, claro, es después qué le está pasando a mi peque, cuál es la necesidad que está poniendo de manifiesto en esa base del iceberg que tú decías para poder atenderla, ¿vale? Pero es muy importante entender que sentir no hiere, ni daña, ni traumatiza. Sentir forma parte de estar vivos Claro. y existe la alegría porque existe la tristeza, porque hay luz, hay sombra. No podemos quedarnos solo en la luz o solo en la Sin sombra, duda. sino que es aprender a acompañarlos. Pero bueno, de eso hablaremos en otro día. Quería por lo menos dejar el apunte sobre la importancia de validar las emociones sin tomarnos esa expresión emocional como un ataque personal o un ataque a la situación. Bueno, pues entonces nos quedamos con todo lo que tiene que ver con lo que hemos hablado, ¿no? De que necesitamos tiempo, de que esto es una escalera que tiene distintos peldaños, que es importante discernir la importancia que tienen y la información que nos traen las emociones y que no hay por qué recorrer este camino en soledad, al fin y al cabo, ¿verdad? Sí, así es, porque tú también eres importante, tus necesidades también importan y se trata de ir encontrando el equilibrio para poder sostener. Para sostenerte a ti y para que tú puedas sostener a tus peques, nos tienes a nosotros y el equipo de Creada al completo. Todas hemos vivido la experiencia personal y acompañamos desde la visión profesional. Así que si quieres nuestra ayuda, entra en creada.es y en la página de contacto solicita una sesión de valoración y así respondemos tus dudas y te damos las primeras pautas.